Leo Adolf Schiele, más conocido como Egon Schiele, fue un pintor y grabador austriaco contemporáneo. Nació el 2 de junio de 1890 y falleció el 31 de octubre de 1918. Fue considerado junto a Oskar Kokoschka el mayor representante del expresionismo austriaco. Vivió la corta edad de 28 años. Pese a ello, produjo 340 pinturas y alrededor de 2.800 dibujos, entre los que destacan los autorretratos. Aunque en sus inicios muestra la influencia de su maestro Gustav Klimt, Schiele se transformó en sus autorretratos, utilizándose a menudo a sí mismo como modelo, cambiando y transformando su cuerpo en varias formas. Se enfocó en la investigación y proyección de los contenidos psicológicos tanto por trazo como por forma, color y manejo del plano. Realizó un estudio minucioso de sí mismo a través de la pintura y de su propia condición. Una de las características más fuertes en la pintura de Schiele es la destreza y la firmeza de su trazo, el cual seguía una vez comenzado hasta el final, sin realizar ninguna corrección posterior. Sus transformaciones han sido descritas como metamorfosis, debido a la intensidad con la que utilizó el lenguaje corporal como medio de expresión. A continuación veremos algunos datos importantes de su vida. Ingresa a la Academia de Bellas Artes en el año 1906. En 1907 conoce a Gustav Klimt, a quien admiraba y de quien fue discípulo. De él adoptó principios como acentuar el dibujo de sus pinturas con líneas gruesas, especialmente en el desnudo. En el año 1908 celebra su primera exposición individual. En ella presentó obras cuyo fundamento teórico radicaba en la idea de obra de arte total. El arte no se limitaba a las áreas tradicionales, sino que también a lo formal y espiritual que afectaban a la vida diaria, direccionándose hacia el expresionismo. La línea es la que mostró el significado, no tapaba ni escondía, sino que liberaba. Esta propia línea, la que contaba con valores ornamentales, fue la que destacó dentro de su composición. En el año 1909 expuso en la segunda exposición internacional, ubicada en 54 salas, que constituyó la más grande cita artística que se había visto hasta entonces en Austria. Para el año 1910 conoció al escenógrafo Erwin Ossen, con el que alquiló por primera vez un estudio en Krumau, el pueblo de su madre. Allí realizó autorretratos desnudos y retratos de su amigo en esta misma temática y técnica. Esta intención de huir de Viena se la anunció a su cuñado Anton Peschka en una carta en la que le citó lo siguiente: quiero salir muy pronto de Viena. Qué espantosa es la vida aquí. Toda la gente me envidia y conspira contra mí. Antiguos colegas me miran mal. En Viena reinan las sombras, la ciudad es negra y todo son prescripciones. Tengo que ver algo nuevo y quiero investigarlo. Quiero paladear aguas oscuras y árboles que se quiebran, ver vientos salvajes. Quiero mirar asombrado verjas mojosas, como viven todos ellos, escuchar bosques jóvenes de abedules y las hojas tiritando. Quiero ver luz y sol y disfrutar al atardecer de los húmedos valles de color azul verdoso. Sentir cómo brillan los peces dorados. Ver cómo se forman las nubes blancas. Quiero hablar con las flores. Ver con cariño los prados y las gentes sonrosadas. Conocer iglesias antiguas y dignas y pequeñas catedrales. Quiero correr sin parar por redondeadas colinas y amplias llanuras. Quiero besar la tierra y oler las suaves y cálidas flores del musgo.
Después crearé con tanta hermosura campos de colores. Para el año 1911 conoció en Viena a Valerie, a quien llamaba Wally. Valerie Neusiedl, de 17 años, quien fuera su compañera sentimental y modelo de muchas de sus obras más reconocidas e importantes. Junto con ella viajó a Krumau, una pequeña población donde en 1912 fue acusado por corrupción de menores. Tanto por la edad de su amante como por el uso de niños en los quehaceres de su casa, y que el artista retrataba desnudos en posiciones que parecían obscenas, lo que hizo identificar su obra como pornográfica, de cuyos hechos fue amonestado con 3 días de reclusión preventiva en la cárcel y la quema de uno de sus cuadros donde retrataba a una de estas niñas sin ropa de la cintura hacia arriba. Realizó una serie de dibujos en los que afirmó: el arte no puede ser moderno, el arte es eterno, así como su persistencia en el camino del arte. Para el año 1912 regresa a Viena junto a Klimt y abre con él un estudio donde fue muy solicitado. Participó en exposiciones en Budapest, Múnich, vivió durante un tiempo en Colonia bajo la protección de un solicitante de su obra, quien lo cubrió con exquisitos lujos que describía en algunas de sus cartas. Participó en numerosas exposiciones y se desenvolvió en artículos de la revista Die Action, que en 1916 dedicara por completo un número especial en honor a la obra de Egon Schiele. Se casa en el año de 1915 con Edith Harms, a quien frecuentaba junto con la hermana de ella, Adele, y con su amante Wally. Él, al parecer, tuvo un matrimonio por interés durante la época de la Primera Guerra Mundial, contrae nupcias con esta señora Edith Harms, y a causa del estatus del artista no es enviado al frente de batalla, sino a Praga en calidad de servicios administrativos. Para esta época compone la obra La muchacha y la muerte, en la que representa el abrazo desesperado entre una pareja, en quien se reconoce a Schiele y a Wally en su obligatoria separación a causa de la boda de Schiele. Para el año 1918 participa de una importante exposición, la 49ª exposición de la Secesión de Viena, de la que diseñó el cartel de la exposición, en donde vendió casi la totalidad de los 50 cuadros que presentó. Para el otoño fallece a causa de la pandemia de gripe de 1918 el 31 de octubre, solo 3 días después de la muerte de su esposa embarazada de 6 meses. Durante estos últimos días realizó consideradas sus últimas obras, que fueron algunos bocetos de Edith. También en ese mismo año, para el mes de febrero, su maestro y amigo Gustav Klimt había fallecido por la misma causa. Características de la obra de Egon Schiele. Maneja tensiones psicológicas que son representadas desde la sensualidad, que se torna en una obsesión erótica, junto a temas como la angustia de la soledad, donde el cuerpo es en sí un hecho artístico que traduce en una retrospección psicológica por medio de la pintura. En la parte gráfica utiliza una línea incisiva y cortante, donde fortalece su apreciación dramática de la destrucción física y moral del ser humano. Los espacios son plasmados como vacíos, donde el hombre pareciera hallarse ligado en una especie de dimensionalidad humana y por lo tanto consciente de la finitud, quizá también debido a los procesos geopolíticos que atravesó su generación y que agudizaba esa incertidumbre sobre la vida y la muerte. Autorretrato. Fue quizá el artista que más se analizó y plasmó en expresiones que enfocan la delgadez, las contorsiones del cuerpo y el cabello ondulado. En cuanto a la figura humana, representó una amplia y variada gama de expresiones donde se encontraba el desnudo duro y agudo, mujeres fuertes, orgullosas y seguras de sí mismas,
retratos de una profundidad psicológica también profunda, parejas entrelazadas en un abrazo erótico, sin amor necesariamente, aparecen en sus lienzos cuerpos femeninos terriblemente provocativos con poses a menudo absurdas. Siempre manifestó su interés por el carácter dramático de la vida, denotando sentimientos y momentos de la realidad sufrida y meditada en su interior que buscan un sentido y significado de la propia existencia. La obra seleccionada es Autorretrato con planta de linterna china del año 1912. Esta pintura obedece a un autorretrato con planta china que donde podemos apreciar cómo el conocimiento del artista por la figura humana y los pigmentos que generalmente se usan para desarrollar tonalidades de piel, de acuerdo a la ubicación de la luz, son registradas en un ejercicio rico en pigmentos y pinceladas que de manera incisiva logra encajar de tal forma que genera una composición armónica que involucra y hermana la pincelada tanto del traje como la del rostro. Pareciera que acomodara el cuerpo de sí mismo en un marco, obligándose a hacer uso de las contorsiones propias en sus retratos para poderse encajar en él. Utiliza también la inclinación del rostro de manera forzada, que lleva a plasmar y transformar la imagen convencional del ojo, afectando leyes de composición como la de los 2/3 o de la mirada, que evoca tensión al oponerse al movimiento de su cabeza, que también es contraria a la de su torso. La obra Autorretrato con planta de linterna china es una imagen equilibrada formalmente. La rama con faroles chinos en contraposición de la figura humana y sus contorsiones. Enmarca una forma de mirar que se afianza con la postura del cuerpo y llega a reflejar cierto aire de grandeza o discordia ante algo que el artista observa, quizá a quienes le apreciamos en su obra. Manifiesta claramente un estado de ánimo que no solo aborda la tensión formal, sino la psicológica, agudizada por la existencia del ojo claro con la pupila roja. Entre otras características de su trazo se puede definir que tiene un excelente manejo del dibujo, donde en algunas ocasiones se entrecruza líneas, lo que muestra que trabaja con gran soltura y dominio de la técnica. Con la pincelada dibuja las formas de modo que va componiendo de acuerdo a la direccionalidad con que ubica la pintura. Algunas veces se emplea primero el lápiz y luego la aguada. Sus trazos son muy definidos. Crea contrastes tanto por forma como por color. Refleja el estudio de la luz en la parte superior del labio, que se presenta oscura contraria a la inferior, de modo que se percibe que la luz no está enfocada desde la parte superior. Las flores son una expresión pura del dibujo. Gracias por su atención.